Buenos días. Las dificultades de este momento nos fuerzan a presentar la campaña de esta forma virtual. La pandemia del COVID nos ha acercado a estar más cerca de la enfermedad que ha afectado y está afectando a muchos de nosotros y de nosotras, y sobre todo de una forma directa a los que con su ayuda van ofreciendo a los enfermos un camino de curación. El mensaje del Papa Francisco para este año nos invita a reflexionar, a profundizar en la creación e impulsar nuestra pastoral desde el texto de San Lucas. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. En todas las circunstancias dolorosas, cuando volvemos nuestra mirada a Dios, descubrimos que no estamos solos. Él está a nuestro lado y nos mira con amor de Padre y ternura de Madre. Jesús, en su caminar, nos muestra la necesidad de un cuidado especial a los enfermos y a los ancianos. La misión de los apóstoles es anunciar el Evangelio y curar a los enfermos. Sin duda que una lectura personal y comunitaria del mensaje del Papa nos animará a realizar nuestra vocación y nuestra misión con una confianza agradecida. Las familias, los médicos, el personal sanitario, junto con los capellanes, están ofreciendo cuidados, consuelo y esperanza a todos los afectados. Por eso nuestra respuesta de este año necesita ser más generosa y renovar con ilusión la hermosa misión de acompañar el sufrimiento de nuestros hermanos más frágiles. Hola amigos, buenas tardes. Le agradecemos a don Javier Cuevas, nuestro vicario, esta presentación que nos hace esta introducción para comenzar y celebrar lo que estamos hoy en este día 11 de febrero, que es la Jornada Mundial del Enfermo. Y además este año, en el año 2022, de manera especial porque es el 30 aniversario. La primera Jornada Mundial del Enfermo la instituyó el Papa San Juan Pablo II para celebrarse el 11 de febrero del año 1993, por eso esta es la 30ª, hace 30 años. La Jornada del Enfermo da en España paso a lo que hemos llamado la campaña del enfermo, que se extiende desde el 11 de febrero, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, hasta el sexto domingo de Pascua, que en este año 2022 será el 22 de mayo. Y a lo largo de toda esa campaña queremos caer en la cuenta, trabajar, rezar y alimentarnos también, formarnos con un lema que nos ofrece la Santa Sede y que concretamos en algún tema de estudio, de acompañamiento en la Iglesia en España. Este año el lema, el versículo que la Iglesia en todo universal nos propone es una cita del Evangelio de San Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y nosotros en la Iglesia en España, en el Equipo Nacional de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, lo hemos concretado con el tema de la campaña de este año, que habéis visto y que ilumina nuestros carteles, que es acompañar en el sufrimiento. Y es que una de las maneras de entender o de definir la pastoral de la salud es esa clave, acompañar en el sufrimiento, acompañar a los que sufren de manera especial a consecuencia de la enfermedad y también acompañar en el sufrimiento a los que sufren a consecuencia de la enfermedad de un ser querido, es decir, de los cuidadores. Es importante la capacidad de darle sentido. Estamos ya viviendo la segunda jornada en pandemia, ya el tercer curso de esta pandemia que nos sigue impidiendo relacionarnos de manera habitual. De hecho, en vez de estar aquí en la sala y todos poder compartir, hemos optado por esta modalidad online para respetar los protocolos y ser especialmente cuidadosos. Pero también la situación de pandemia, de enfermedad general, que ha supuesto la muerte de tantas personas, la enfermedad de otros muchos, y también muchas otras víctimas colaterales, podríamos decir, es decir, personas que no han sufrido la enfermedad del COVID, pero que sin embargo han visto alterada su atención en otras patologías crónicas o agudas, nos ha puesto de manifiesto y encima de la mesa la realidad de tantas personas que sufren la enfermedad. No es que antes no lo sufriéramos, pero quizá no estaba tan visible. Y puede ser una oportunidad para
tener más sensibilidad, para caer más en la cuenta de la importancia que tiene acompañar ese sufrimiento. Por eso, algunos de los objetivos de esta campaña que hoy comenzamos es pues la sensibilización, ¿no? La sensibilización al pueblo de Dios, a las personas que nos dedicamos a la pastoral de la salud de manera especial, pero a toda la Iglesia en general, de la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos. Y eso incluye atenderlos bien físicamente, médicamente, evidentemente, ¿no? Con todos sus cuidados, acompañarlos también en el sufrimiento a su familia, pero también acompañar espiritualmente a cuantos sufren a consecuencia de la enfermedad. Es decir, ayudar al enfermo a descubrir el valor de su sufrimiento en el plano humano y también en el plano sobrenatural, en el plano espiritual. Queremos también, con esta campaña, favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado. Es verdad que muchos de los voluntarios no podéis entrar en los hospitales, en las residencias de mayores, pero podemos seguirnos formando y acompañando a las personas en sus domicilios con las debidas precauciones. Es importante recordar también en esta campaña la formación espiritual, el valor que tiene la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios, que no solamente hemos de formarlos o acompañarlos en su formación técnica, que es imprescindible, por supuesto, sino también en la capacidad de acompañar y de orientar, formación espiritual y formación moral. Y por eso también hacer que cuantos se dedican al acompañamiento de los enfermos, los capellanes de hospital, los que trabajan junto a quien los sufre, los capellanes de residencias de mayores, comprendan mejor la importancia que tiene la asistencia espiritual y religiosa a los enfermos. Con unas palabras que nos dice el Papa Francisco en la Jornada Mundial de este año, en el mensaje que ha publicado hace unos años, el Papa Francisco nos recuerda que a lo largo de los 30 años el servicio indispensable que realiza la Pastoral de la Salud se ha reconocido cada vez más. Y dice el Papa, si la peor discriminación que padecen los pobres y los enfermos son pobres en salud es la falta de atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. Pues esperamos, desde la Delegación de Pastoral de la Salud, que esta campaña pueda hacernos más sensibles y formarnos mejor para acompañar a las personas en el sufrimiento. Ahora os voy a dejar con nuestro delegado de Pastoral de la Salud, con José Luis Méndez, sacerdote, médico, que nos va a hablar de la importancia que tiene acompañar en la esperanza, de cómo el sufrimiento es también fuente de esperanza. Así que lo vamos a escuchar. Él es médico, máster en bioética, director nacional de Pastoral de la Salud, pero nos acompaña sobre todo como nuestro delegado y como experto en poner esperanza en el sufrimiento. Espero que lo disfrutéis. Bueno, pues como nos decía Gerardo hace un momento, en la Pastoral de la Salud este año queremos poner nuestra mirada, una mirada del corazón, en acompañar a las personas que sufren por la enfermedad. Él ya ha insinuado la importancia de este subrayado, de quienes sufren como consecuencia de la enfermedad. Y esto me parece importante que no lo perdamos de vista, porque hay muchas causas de sufrimientos. Hay personas que como consecuencia de un trabajo indigno tienen gran sufrimiento, otras como consecuencia de la trata de mujeres, como consecuencia del hambre. Hay infinidad de situaciones en las que el hombre de hoy sufre y sufre mucho. Pero nosotros, en el ámbito de la pastoral de la salud, lo que nos preocupa, lo que focaliza nuestra atención, es las personas que sufren como consecuencia de la enfermedad. Y además me parece también importante no perder de vista que se trata del sufrimiento que causa la enfermedad, para que también hagamos particularmente visibles enfermedades de las que hoy en día tenemos como poca conciencia del sufrimiento que entrañan, ¿no? Las personas con enfermedad mental. En una sociedad en la que los índices de suicidio están subiendo estrepitosamente, mientras baja la edad en la que esto sucede. Personas con depresión profunda que tienen un sufrimiento grande, cotidiano, y que pueden estar pasando cerca de nosotros
y a veces no nos damos cuenta del sufrimiento que entrañan, ¿no? No hay como que a alguien le toque de cerca esta situación para descubrir la necesidad de consuelo y la seriedad del sufrimiento de estas personas. Un gran amigo mío, al que quiero mucho y que ya está en el cielo, Pablo Domínguez, le recuerdo que nos decía a un grupo de curas con mucha insistencia que teníamos que distinguir el tema del problema. Él decía, un tema, ¿cómo arde una casa? El problema, tu casa está ardiendo. No suena igual, no sucede lo mismo en mi interior cuando oigo cómo arde una casa a cuando oigo que mi casa es la que está ardiendo. Por eso es verdad que se hace necesario, luego vamos a insistir en ello, esta mirada del corazón hacia aquellas personas con sufrimientos particularmente graves y que supone que el círculo del sufrimiento en torno a la enfermedad se amplía más allá del enfermo, toca a quienes tienen de cerca a estos enfermos y a estas personas que hay que cuidar. Pensemos las personas con enfermedades degenerativas, Alzheimer y tantas otras, ¿no? Como esto supone una fuente, por un lado, de alegría, de gozo, de poder cuidar a esas personas a las que quieres, de poder mirarlas con ternura, con misericordia, pero al mismo tiempo también es fuente de sufrimiento precisamente porque les quieres. Es que esto es lo que cambia la mirada. Luego vamos a insistir, ponernos en el lugar del otro. Por eso nos parecía muy importante que en la campaña en nuestra diócesis de Madrid poner como el acento en esto, que no perdamos de vista quién es nuestro objetivo. ¿A qué nos mueve a nosotros la caridad pastoral? Que es el cuidado de las personas que padecen como consecuencia de la enfermedad. Y por lo tanto nos indica también de alguna manera cómo ha de ser este cuidado. Es muy importante promover un trabajo justo, con unos salarios adecuados, por supuesto que sí, pero ese no es nuestro campo de trabajo. Es verdad que es muy importante cuidar del planeta, procurar hacer una prevención de la enfermedad, es verdad, pero corremos el riesgo de, fijándonos en todas estas cosas, nos olvidemos de la razón de ser de nuestra labor pastoral, que hay personas que sufren como consecuencia de la enfermedad y que nosotros estamos llamados de una manera singular a hacerles llegar la caridad de Cristo que sana a estas personas. Nos decía el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, en el mensaje que nos escribía, cómo el sufrimiento de nuestros hermanos se acaba convirtiendo en una urgente llamada a ser testigos de la caridad de Dios. Y utiliza una expresión de un prefacio, el prefacio octavo del tiempo ordinario, muy bonita, en la que dice: testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza. Nos da como dos claves para poder acompañar en el sufrimiento: el consuelo y la esperanza. Siguiendo el ejemplo de Jesús, siguen siendo palabras del Papa, de Jesús, misericordia del Padre. Y así acompañaremos nosotros en el sufrimiento, con el aceite de la consolación y el vino de la esperanza. En una audiencia muy interesante para nosotros en el ámbito de la pastoral de la salud, aunque el contexto era una serie de catequesis sobre la familia, en el 10 de junio de 2015, el Papa dedicó esa audiencia a hablar de las personas con miembros enfermos. Y nos decía algunas cosas que a nosotros nos pueden ayudar a orientar cómo hacer este acompañamiento a las personas que sufren como consecuencia de la enfermedad. Decía
el Papa Francisco, Jesús envía a sus discípulos a cumplir su propia obra y les dona el poder de sanar, es decir, de acercarse a los enfermos, de cuidarlos hasta el fondo. Esa es la gloria de Dios. Esa es la tarea de la Iglesia, ayudar a los enfermos. Son palabras del Papa Francisco. No perderse en habladurías, ayudar siempre, consolar, aliviar, estar cerca de los enfermos. Esta es la tarea. Yo he de reconoceros que desde que leí esta catequesis del Papa Francisco, me ha supuesto siempre una gran luz a la hora de plantearnos nuestro trabajo en la delegación y cómo poder hacer este trabajo de cuidar de las personas que sufren como consecuencia de la enfermedad. Nos da unas claves para acompañar en el sufrimiento. Primero, no perdernos en habladurías. Con esta manera tan expresiva que tiene el Papa Francisco, ¿no? Es decir, a mí me parece que aunque la expresión pueda ser muy poco académica, es importantísima, porque a veces nosotros, digo también nosotros los que nos dedicamos a la pastoral de la salud, yo me puedo dedicar a perderme en el análisis de las causas del sufrimiento y sin embargo puedo acabar perdiendo de vista la persona que sufre. Hace poco tiempo, en una familia muy amiga mía, pues tuvieron la caída de su madre mayor y mientras unos estaban agobiados y preocupados y por la situación de su madre, que hubo que darle puntos, pues otro de los hermanos, su preocupación era explicar por qué se cayó. Y toda su pensamiento y la centralidad de su atención estaba ¿por qué se cayó mamá? En lugar de pensar que mamá está sufriendo, que tus hermanos están sufriendo, porque tu madre, que ya está mayor, se ha caído y ha tenido una herida importante. Entonces, esto es lo que cambia la mirada, ¿no? Por eso, no perdernos en habladurías, o sea, no perdernos en hacer planteamientos técnicos de qué ha pasado, cómo ha pasado, por qué ha pasado. No, sucede. Acerquémonos. Hagamos como el buen samaritano, que no se para a hacerse muchas preguntas. Lo primero, viendo a la persona que está herida al borde del camino, se acerca a ella para curarla, para cuidarla, para aliviarla en su dolor y en su sufrimiento. Hemos de, por lo tanto, acompañar en el sufrimiento con estas claves que nos da el Papa Francisco, ¿no? Ayudar, consolar, aliviar, estar cerca. Consolar. ¿Alguna reflexión quiero hacer en torno a este verbo, consolar? Consolar no se puede hacer desde fuera. Uno no consuela si no está de alguna manera afectado por la persona que sufre. Si a mí la persona que sufre es simplemente, como diría mi amigo Pablo, un tema y no es el problema, si no lo he convertido en mi problema, entonces difícilmente podré acompañar, difícilmente podré consolar. Por eso es muy importante que nosotros, en primer lugar, nos dejemos mover a compasión. Es decir, ponernos en el lugar del otro, padecer con el otro. Benedicto XVI nos recordaba en la Espesalvi, en el número 38, dice, en efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado por la luz del amor. Esta es, a mí me parece que una de las claves, o aprendemos a amar a quienes cuidamos o no sabremos cuidarles. No podremos acompañar en el sufrimiento
si nuestro corazón se queda intacto ante el sufrimiento de esas personas. Claro que esto es duro, es verdad, es mucho más fácil mantener la distancia, pero eso no es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha asumido sobre sí nuestros dolores, nuestros temores, nuestros sufrimientos, los ha hecho suyos para redimirlos. No nos ha redimido desde la distancia, sino haciendo suyos, cargando sobre sí todas nuestras limitaciones, todos nuestros dolores. Asumir de alguna manera su propio sufrimiento, que llegue a ser mío. Cuando se ama a quien se acompaña, la relación cambia drásticamente. No se ve lo mismo, no se comunica lo mismo, no se recibe lo mismo cuando uno ha dejado que su corazón sea alcanzado por la persona a la que cuida. No es un extraño. Para mí no es un extraño. Me va la vida en cuidar a esta persona. Me va la vida con ella. Por eso, es verdad, cuando uno es capaz de asumir de alguna manera el sufrimiento del otro, todo se hace más fácil que al mismo tiempo más difícil. Se hace más fácil porque desde el ámbito del cariño es más sencillo llegar a lo que sucede en el corazón de la otra persona. Es más fácil poder sufrir con el otro y consolar. Y al mismo tiempo es más difícil porque supone que uno tiene que participar de alguna manera, como decía el Papa, de ese sufrimiento. Consolar, consolatio, lo expresa de una manera muy bella, decía Benedicto XVI en esta misma encíclica, sugiriendo un ser con en la soledad, que entonces ya no es soledad. Y también el sí al amor es fuente de sufrimiento, claro, lo acabo de decir. Decirle que sí al amor, dejar que te toque el sufrimiento de las personas, significa que de alguna manera yo me estoy dejando modelar y herir por el sufrimiento de otra persona. Hemos de, por lo tanto, aprender a pedirle una y otra vez al que es la fuente de las misericordias, que nos ayude a no tener miedo, a dejar que nos conmuevan las personas que sufren por la enfermedad, que nos conmuevan. No pueden ser simplemente personas por las que me siento afectado. Tengo que llegar a permitir que me conmuevan. Yo recuerdo que haciendo una sustitución en una ocasión en un hospital pequeño a un capellán que estaba enfermo y bueno, pues iba a entrar yo en una habitación donde había una persona de edad prácticamente inconsciente y bueno, que me acercaba porque así lo quería la familia y porque a mí me hacía un bien enorme ir, rezarle al oído, decirle dos cosas, hacerle la señal de la cruz, cogerla la mano y estar un rato con ella. Bueno, pues me acuerdo que cuando iba a entrar estaba una auxiliar y yo me quedé en la puerta sin atreverme a entrar. Y esta auxiliar que estaba limpiando a esta persona mayor le estaba diciendo unas cosas preciosas, la estaba tratando con una ternura que a mí se me conmovieron las entrañas, me emocioné, de tal manera que no pude por menos, cuando ella salía de la habitación, decirla de la manera más solemne de la que soy capaz, en el nombre de Cristo, gracias por lo que haces con esta hermana nuestra. Hace falta dejarse de alguna manera conmover en nuestro interior. Ayudar, ese otro verbo, esa otra opción que nos propone el Papa Francisco. Y ayudar constantemente, ayudar cada día, porque es verdad que resulta relativamente fácil ayudar en una cosa concreta, un día, dos, pero servir en lo que el otro necesita. Y a veces el otro lo que necesita es compañía. A veces lo que el otro necesita es
que sea escuchado, que se le dedique tiempo. Cuando esto es preciso hacerlo no un día o dos, sino durante meses o incluso durante años, o cuando esa persona ya no es capaz de agradecer ese servicio, se hace particularmente importante recuperar la fuente de donde brota nuestra pretensión de cuidar, que no es otra que la caridad de Cristo. Ayudar, consolar, significa saber estar ahí, saber permanecer, estar a disposición, esperando la necesidad del otro. A veces no haremos otra cosa que estar a su lado, que mirarles, que cogerles de la mano, tratar de confortarles con nuestro cariño, pero no podremos hacer otra cosa, pero hay que saber permanecer, porque la tentación ahí enseguida se hace efectivista y lo que queremos es resolver el problema y desaparecer, cuando en realidad ese sufrimiento solo se puede acompañar con la presencia, estando. Requiere tiempo, es verdad, requiere un tiempo que es muy valioso, es verdad. Hoy para nosotros el tiempo es como oro y sin embargo no utilizamos bien ese oro, porque es preciso descubrir que el tiempo dedicado a las personas enfermas es un tiempo, decía el Papa Francisco en el mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo del año 2015, el tiempo que se pasa junto al enfermo es un tiempo santo. Es alabanza a Dios que nos conforma a la imagen de su Hijo. La caridad tiene necesidad de tiempo, tiempo para cuidar, tiempo para estar junto con ellos, como hicieron los amigos de Job. Dice el libro de Job en el capítulo 2, luego se sentaron en el suelo junto a él durante 7 días y 7 noches, y ninguno le dijo una palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Nosotros hemos de aprender, por lo tanto, a saber prestar nuestro servicio, a ayudar en lo que se necesite un día y otro, aliviar. Nosotros no nos ocupamos de calmar el dolor físico. Eso ya lo hacen y muy bien los sanitarios. A nosotros nos toca calmar otro dolor, el dolor moral, que a veces es más duro de pasar que el dolor físico. A nosotros nos toca aliviar el sufrimiento con el aceite del consuelo. Es que esas palabras del prefacio que trae el Papa Francisco en el mensaje de este año, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, me parece que nos pueden dar muchas luces tantas veces. Aliviar con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Esta pandemia, también Gerardo ha hecho alguna alusión a la de cosas que nos ha enseñado este tiempo, pues en concreto a mí me ha enseñado que a veces le hemos dado mucho tiempo a cosas que no son tan importantes y habíamos dado muchas cosas por supuestas o sencillamente se nos habían quedado en el tintero. Con la pandemia parece que lo importante era las medidas higiénicas, muy importantes, yo no digo que no, las medidas higiénicas, cómo vamos con la vacuna, es decir, todo lo que suponía cosas fácticas, prácticas, ¿no? Y además inmediatas. Y sin embargo, podíamos estar perdiendo de vista el dolor de las personas que todos los días estaban perdiendo a seres queridos como consecuencia del COVID.
es que llegó un momento en el que casi nos acostumbramos a oír las cifras de muertes y de nuevos contagios. Y esto nos hacía perder de vista lo esencial, que detrás de esos datos, detrás de esos números, hay muchas personas que sufren. Y tenemos que ser nosotros capaces de llevar el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Es verdad que sin darnos mucha cuenta, en este tiempo de pandemia, en no pocas situaciones, la fe, la esperanza, la caridad, han dejado de informar lo que hacíamos. Han dejado de informar cómo cuidábamos a los enfermos, preocupados por las cosas prácticas, que también son importantes, pero se nos había olvidado el corazón de los enfermos. Y se nos había olvidado también que Dios está con ellos, que sufre con ellos. En ese tiempo, qué palabras tan preciosas nos dirigió el Papa Francisco en aquel Viernes Santo que todos recordaremos, ¿no? Con la plaza de San Pedro vacía y él solo. Vale la pena retomar de vez en cuando las palabras que nos dirigió porque nos ayudarán mucho a entender qué significa acompañar en el sufrimiento. Y lo importante que es no permitir que el dolor y el sufrimiento nos hagan perder de vista lo esencial. La secularización de la fe, la secularización de la caridad y la secularización de la esperanza nos tocan también a nosotros. Yo me atrevería a decir que uno de los efectos más graves de la secularización es que hemos dejado de mirar al cielo, porque no es práctico, porque no resuelve, cuando en realidad en el cielo es donde están todas las respuestas. Hace meses tuve la enorme suerte de atender en un hospital al familiar de un amigo que se estaba muriendo. Es verdad, le quedaban días. Y cuando fui al hospital a atenderle, a hablar con él, estuvimos rezando un rato, me pidió la unción, le di la unción de los enfermos, la comunión. Y cuando ya nos íbamos, me decía: José Luis, tengo muchas ganas de ver a Dios. Esto me lo dice una persona que tiene la muerte a la vuelta de la esquina. Bueno, a mí estas palabras, que las oí hace meses, todavía resuenan en mi corazón y en mi memoria muchas veces para ayudarme a poner orden en las muchas cosas concretas que me toca hacer, como a muchos de vosotros, cada día. Tengo muchas ganas de ver a Dios. Este hombre me resituó en lo esencial, porque todo lo demás, siendo muy importante, tiene un valor absolutamente relativo. Benedicto XVI nos decía en la Deus Caritas es lo importante que la acción caritativa y el cuidado de los enfermos lo es una obra de misericordia, no se diluya en una cuestión meramente asistencial, técnica, genérica. Dice, hay que ayudar, decía el Papa Benedicto XVI, a descubrir que hay vida, sentido y valor en el hombre que sufre. Se hace entonces necesario estar preparados para aportar esperanza. Esta es la mejor manera de acompañar y la mejor manera de consolar al que sufre, aportar esperanza. Es verdad que si uno lo hace desde fuera, si uno no se ha dejado antes tocar por el sufrimiento del otro, le sonará a música celestial, perdonad la expresión, le sonará a cuento chino. Pero cuando tú has dejado que tu corazón se conmueva por el sufrimiento del otro, abrirle el corazón a la esperanza suena distinto. Yo he tenido la suerte de acompañar a un gran amigo mío, con el que hicimos juntos el tiempo de instituto, el tiempo de universidad, los dos terminamos la carrera juntos, y se estaba muriendo él de un cáncer de colon. Yo me vine, entonces estaba en el seminario de Lima, en Perú, me vine para estar con él sus últimas semanas y recuerdo,
bueno, pues momentos de estar hablando los dos juntos, ¿no? Y cómo es verdad que cuando uno abre el corazón, cuando uno se quiere, es más fácil que surjan las necesidades que en el otro hay. Es más fácil aportar esperanza. Yo todavía recuerdo algunas de las expresiones de mi amigo que me decía: José Luis, yo era un hombre, yo desde que le conocí era ateo, pero me decía: ¿cuánto me gustaría participar de la fe que tú tienes, de la esperanza? ¿Me acuerdo? Le decía: Dios mío, Sote, lo mejor, a mi jefe lo que más le gusta son los tipos como tú. Los míos, los que son como yo, le aburren. Pero un tipo que viene de la calle, que quiere entrar en su casa, le fascinan. Acabó recibiendo la unción de los enfermos, rezando juntos. En fin, que uno se abre a esa esperanza cuando se ha abierto antes la puerta del amor. Si no, será cuestiones teóricas y será muy difícil. Se hace necesario estar preparados para aportar esperanza. Y una manera de aportar esperanza es esto. Primero, dejarse tocar, querer. Dar esperanza. Hay que ayudar a descubrir que hay vida, sentido y valor en el hombre que sufre. La Iglesia, decía Benedicto XVI en un discurso a los participantes en una conferencia internacional del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, que ya no existe, dice: la Iglesia se dirige siempre con el mismo espíritu de fraterna participación a cuantos viven la experiencia del dolor. Ha devuelto sentido y dignidad al misterio del sufrimiento. El sufrimiento, es verdad, entraña un misterio. Y decía él, lo que cura al hombre no es precisamente esquivar el sufrimiento, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. ¿Cuántos enfermos nos dan testimonio de esto? De haber madurado en el sufrimiento y de haber encontrado en él un sentido y una esperanza. La ciencia cristiana del sufrimiento, nos recuerda el Concilio Vaticano II, es la única verdad capaz de responder al misterio del sufrimiento y de dar a quien está enfermo un alivio sin engaños. No está en nuestro poder concederos la salud corporal, ni tampoco la disminución de vuestros dolores físicos, pero tenemos una cosa más profunda y más preciosa que ofreceros. Cristo no suprimió el sufrimiento y tampoco ha querido desvelarnos enteramente su misterio. Él lo tomó sobre sí y eso es bastante para que nosotros comprendamos todo su valor. La sanación en un sentido más profundo significa reconocer que el hombre es redimido no por la ciencia, sino por el amor. El mayor dolor es el sufrimiento moral, os decía antes, ante la falta de esperanza. Ahí tenemos que ser muy conscientes de nuestra misión, siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os lo pida, nos dice el Espíritu Santo en la primera carta de San Pedro. No basta, además, con que toda esa ayuda y todo ese servicio lo hagamos de una manera técnicamente adecuada. El amor pide más. Aunque hoy, por un lado, decía en otra ocasión el Papa Benedicto XVI, aunque hoy, por un lado, con motivos de los progresos en el campo técnico-científico, aumenta la capacidad de curar físicamente al enfermo, por otro lado, parece debilitarse la capacidad de atender a la persona que sufre considerada en su totalidad. Hemos de aprender a ofrecer este camino de esperanza. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Cuánto humaniza
acompañar a las personas que sufren como consecuencia de la enfermedad. Es verdad que supone asumir sufrimiento, pero cuánto humaniza, nos hace mejores personas. Quienes se dejan la vida cuidando a los enfermos se hacen mejores personas. Nuestra sociedad necesita ser capaz de acoger a los que sufren y no de ver la manera de eliminarlos de la manera más eficiente y menos problemática. Es una locura que la eutanasia pretenda resolver el problema del sufrimiento eliminando a las personas. La humanidad pierde, no se imagina cuánto de humanidad cuando uno elimina al que sufre en lugar de acompañarle, cuidarle y sufrir con él. Es preciso estar cerca, hacerse prójimos. Para eso hace falta, es verdad, ternura, caridad, estar involucrados, aprender a tener esa mirada del corazón, ser capaces de esa ternura con la que Dios nos mira. Solo en la medida en que seamos capaces de mirar así a las personas que sufren por la enfermedad, podremos ser portadores de ese consuelo y ese alivio de la esperanza. Es preciso, esta expresión del Papa Francisco, he de reconocer que desde que la leí me ha enamorado. Es preciso volver a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño, donde nos la hemos dejado entre tanto trabajo eficiente, técnico, pulcro, donde nos hemos dejado la revolución de la ternura y del cariño. Si nos olvidamos de esto, seremos unos técnicos, magníficos, pero técnicos. Y lo que hacemos ni consuela, ni llena de esperanza, ni nos ayuda a ser mejores. Por eso tenemos que volver a creer en lo revolucionario de la ternura. Es preciso, para poder dar ese consuelo, mirar con los ojos de Cristo. Y eso requiere dejarse formar el corazón por Cristo, contemplar, requiere tiempo. Nosotros, los humanos, no necesitamos solo atención técnica, necesitamos corazón. Se necesita, por lo tanto, que tú y yo, para de verdad cuidar, hemos de ser personas movidas. Ante todo, decía el Papa Benedicto XVI en la Deus Caritas Es, en el número 33, ser pues personas movidas ante todo por el amor de Cristo. Personas cuyo corazón ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos el amor al prójimo. No nos hagamos ilusiones. Sin esto, solo haremos cosas técnicamente interesantes, pero ni cuidaremos a nadie, ni consolaremos a nadie. Se hace preciso que estemos muy cerca de los demás, tan cerca que hayamos permitido que su corazón toque el nuestro y que su sufrimiento sea también el nuestro y así poder acompañarles. Espero que le deis alguna vuelta y que pueda ayudaros a que en este año, en la campaña del enfermo, recuperemos la necesidad de mirar de otra manera, de recuperar esa mirada del corazón y recuperar la conciencia de la necesidad de no perder de vista que la esperanza es el mayor consuelo que puede llegar al corazón del hombre. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, por esta ponencia, por esta charla. Seguramente que no solamente las personas que nos han seguido en directo, sino también todos los voluntarios de los equipos de Pastoral de la Salud de nuestras parroquias de Madrid, y lo abrimos a través de YouTube pues a toda España y a todos los que nos siguen también de habla hispana en otros continentes, será una ocasión para reflexionar. Vamos a terminar esta jornada diocesana haciendo juntos la oración de esta campaña. Seguramente que habéis recibido en vuestras parroquias la estampa con esta imagen preciosa del buen samaritano y con esta oración. Estaréis disponibles, como os hemos dicho siempre en la delegación, más estampas. Pues terminamos con esta oración. Oh Cristo, mi buen samaritano,
tú que al borde del camino de la vida ves mis dolores y sufrimientos, y lleno de piedad y compasión me recoges con tus manos, llenas de ternura y dulzura, y me cargas suavemente sobre ti, ayúdame a sentirte junto a mí. Oh Cristo, mi buen samaritano, cuídame con tu amor misericordioso, derrama tu vino sobre mis heridas, santifícame con la fuerza de tu santo aceite, consuélame con el afectuoso consuelo que tú solo nos sabes dar. Y cuando vuelvas en el último día, paga por nosotros lo que te debamos. Oh Cristo, mi buen samaritano, nunca te separes de mí. Amén.